Gary el caracol puede parecer solo una mascota, pero es mucho más que eso. Tras esos maullidos silenciosos, él tiene sus propios pensamientos y su propia forma de sobrevivir. Si realmente queremos entender a Gary, debemos observar los momentos en que debe ser inteligente, valiente y fuerte, incluso cuando Bob Esponja no presta atención. Entonces comamos unos bocaditos de caracol y veamos qué tal es Gary. Pero antes de empezar, recuerda suscribirte. Y ahora volvamos con Gary. Gary el caracol es probablemente el personaje más infravalorado de todo Bob Esponja, y ya me cansé de que nadie hable de ello. Todos siempre ven a Bob Esponja como un tipo feliz e inocente, pero, sinceramente, Gary es quien realmente hace las cosas. Es inteligente, es duro y no tolera las tonterías de nadie, ni siquiera las de Bob Esponja. He estado viendo estos episodios de nuevo y me di cuenta de que Gary es básicamente el protagonista de su propia historia. Bob Esponja cree que manda, pero Gary es quien toma todas las decisiones reales. Y al observar lo que sucede en Gary Takes a Bath y Have You Seen This Nail, queda claro que Gary sabe exactamente lo que hace en todo momento. Entonces en Gary se baña, Bob Esponja decide que es hora de bañarse. Pero aquí está el asunto. ¿Por qué Bob Esponja puede decidir eso? Gary vive su vida tranquilamente. Y de pronto aparece este tipo con una bañera exigiendo que Gary entre. Si alguien te hiciera eso, le dirías que se aleje, ¿verdad? Bueno, Gary no puede hablar, así que debe ser creativo. Y vaya que se pone creativo. Bob Esponja intenta lanzar una pelota para engañar a Gary y llevarlo al baño. Pero es una de esas pelotas boomerang que simplemente regresan. Entonces Bob Esponja hace esta cosa rara de atarse una bomba al pecho y decirle a Gary que explotará si no se baña. ¿Cómo? ¿Qué? Eso es una locura total. Pero Gary solo se queda ahí y deja que la bomba explote a Bob Esponja. Gary básicamente dice: si quieres amenazarme con violencia, adelante, y mira cómo te resulta eso. Tras no funcionar, Bob Esponja intenta mostrarle a Gary imágenes parpadeantes de una bañera y jabón, tratando de confundir su mente. Incluso aparece por accidente esa foto espeluznante de una chica. Todo esto es extraño, y Gary no se cree nada de eso. Es demasiado listo para ese tipo de truco. Pero lo mejor es cuando Bob Esponja intenta engañar a Gary con esa falsa búsqueda del tesoro. Bob Esponja se disfraza de pirata y guía a Gary por la casa, contando pasos y actuando como si hubiera un tesoro real. Luego abre la puerta del baño y revela que pintó la bañera como un cofre del tesoro. Gary le echa un vistazo a esto y básicamente dice: ¿en serio crees que soy tan estúpido? Después de eso, Bob Esponja intenta meter a Gary en la bañera a la fuerza, pero no lo logra. Gary es más fuerte de lo que parece y no caerá sin dar pelea. Finalmente Bob Esponja se frustra tanto que absorbe toda el agua y empieza a perseguir a Gary por la casa, disparándole agua. Es ahí cuando Gary realmente muestra su genio. Gary guía a Bob Esponja afuera y sube a un árbol, luego coloca allí un tocadiscos que reproduce sus propios maullidos. Bob Esponja está ahí arriba disparando agua a lo que cree que es Gary, pero es solo una máquina. Mientras tanto, Gary roba la escalera y deja a Bob Esponja atrapado. Eso es planificar a otro nivel. Gary no solo escapó, sino que cambió las tornas por completo. El final es perfecto porque Bob Esponja cae del árbol y aterriza en el lodo, lo que significa que ahora es él quien necesita un baño. Gary supervisa mientras Bob Esponja se limpia a sí mismo. Es como si Gary dijera: así es como te bañas bien, aficionado. Pero Have You Seen This Nail es donde las cosas se ponen realmente serias. Se trata de sobrevivir. Bob Esponja recibe este juego de paleta por correo y se obsesiona por completo con él. Se supone que debe golpear la pelota casi 30 billones de veces seguidas, lo cual es obviamente imposible, pero a Bob Esponja no le importa. Gary intenta llamar la atención de Bob Esponja, porque su plato está vacío y es hora de comer, pero Bob Esponja está muy ocupado con su juego como para importarle. Gary se desespera cada vez más, incluso saltando sobre la cara de Bob Esponja, pero este lo aparta y le pide que lo deje en paz. Gary no pide mucho, solo quiere comer. Así que Gary se queda atrapado allí una semana mientras Bob Esponja juega con su alegría. Su plato de comida queda tan vacío que las arañas empiezan a vivir en él. Eso es repugnante y triste a la vez. Gary se da cuenta de que nadie vendrá a ayudarlo, así que empaca sus cosas y se va. Y, sinceramente, bien por él. ¿Por qué debería quedarse y simplemente morir de hambre solo porque Bob Esponja encontró un nuevo pasatiempo? El viaje de Gary por la ciudad es bastante duro. Se topa con caracoles callejeros que lo amenazan y sisean. Gary nunca había lidiado con algo así porque la casa de Bob Esponja siempre fue segura. Pero Gary no se rinde. Él sigue buscando a alguien que lo cuide como es debido. Luego conoce a esta anciana que al principio parece muy amable. Ella lo llama señorita Tufsi. Le da muchísima comida y una cama cálida. Gary probablemente cree que se sacó la lotería. Por fin, alguien que realmente se preocupa por él. Pero algo parece estar mal,
y Gary es lo bastante listo para notarlo. La señora sigue dándole cada vez más comida, mucho más de lo que un caracol necesita. Gary está cada vez más gordo, pero ella no para. Ella lo obliga a comer constantemente, y es ahí cuando Gary empieza a comprender lo que realmente sucede. Esto es algo mucho peor. Gary encuentra este armario lleno de caracoles vacíos, y todo encaja. Esta anciana ha estado haciendo esto con otros caracoles. Los alimenta hasta que engordan, luego se los come. Esas conchas en el armario son sus víctimas anteriores. Gary se da cuenta de que es el siguiente en el menú y debe salir rápido. La escena de escape es intensa. Gary está tan gordo ahora que su caparazón se agrieta, pero logra rodar hacia su libertad. La anciana lo persigue lanzando galletas, que se pegan a la puerta como armas. Ya no es la dulce abuela de antes. Ella es una amenaza, y Gary casi se convirtió en su cena. Gary se esconde en un callejón y se reencuentra con uno de esos caracoles. Cuando la anciana viene a buscarlo, Gary empuja al otro caracol hacia ella y escapa. ¿Eso es cruel? Sí, probablemente. Pero Gary está luchando por su vida aquí. Él no tiene tiempo para ser amable. Él necesita sobrevivir. Mientras tanto, Bob Esponja finalmente nota que Gary desapareció y empieza a entrar en pánico. Él busca por todas partes y coloca carteles pidiendo ayuda para encontrar a Gary. Incluso hay esta triste canción sobre cuánto lo extraña Bob Esponja. Pero aquí está el detalle. ¿Dónde estaba toda esa emoción cuando Gary se moría de hambre frente a él? El reencuentro es dulce, pero también es algo retorcido si lo piensas. Bob Esponja promete que todo cambiará, pero ya ha hecho promesas antes. Gary casi muere porque Bob Esponja se distrajo con un juego. ¿Qué pasará la próxima vez que Bob Esponja encuentre algo más interesante que cuidar a su mascota? Cuando Bob Esponja dice que Gary debe estar hambriento y le ofrece comida, Gary emite un gemido de cansancio. Él acaba de escapar de alguien que lo alimentaba a la fuerza hasta matarlo. Lo último que él quiere es más comida. Pero Bob Esponja no lo entiende porque él no estuvo allí para nada de eso. Esto es lo que me molesta de estos episodios. Muestran lo injusta que es realmente la vida de Gary. Gary depende totalmente de Bob Esponja para todo. Pero Bob Esponja no es muy fiable. Cuando Bob Esponja decide que es hora del baño, Gary debe aceptarlo aunque no quiera. Cuando Bob Esponja se distrae, Gary pasa hambre. Gary no tiene control sobre su propia vida. Y lo más loco es que Gary es claramente el más inteligente de la relación. Él es quien resuelve problemas y hace planes mientras Bob Esponja solo crea caos. Gary merece algo mejor que esto. Pero no tiene muchas opciones. ¿A dónde más se supone que vaya un caracol? Intentó buscar un nuevo hogar y casi termina siendo devorado. El hecho de que Gary siempre vuelva con Bob Esponja dice algo bastante triste sobre no tener a dónde más ir. Claro, Bob Esponja tiene buenas intenciones casi siempre, pero tenerlas no basta cuando la vida de alguien depende de ti. Gary está atrapado con un dueño que olvida que existe cuando aparece algo brillante. Lo que hace increíble a Gary es cómo maneja toda esta injusticia. Él no se rinde ni se vuelve malo. Él sigue siendo astuto y halla formas de cuidarse. Cuando Bob Esponja intenta obligarlo a bañarse, Gary lo supera en astucia. Cuando Bob Esponja lo descuida, Gary encuentra su propia solución. Cuando una loca intenta comérselo, Gary averigua cómo escapar. Básicamente, Gary se cría solo mientras finge ser la mascota de Bob Esponja. Él es el responsable, el inteligente y quien realmente hace las cosas. Bob Esponja creerá que es el dueño, pero Gary es quien realmente manda. Y, sinceramente, es lo mejor. Gary demuestra ser listo y fuerte cuando debe, pero luego vemos lo astuto y egoísta que puede llegar a ser. ¿Sabes qué es lo que realmente me molesta de Gary el caracol? Todos creen que es esa mascota dulce e inocente que solo quiere ser amada. Pero al ver Dumped y Gary and Spot, queda bastante claro que Gary es mucho más complejo que eso. Él toma decisiones deliberadas sobre quién quiere a su lado y por qué. Y, sinceramente, algunas son bastante cuestionables. He estado pensando mucho en estos episodios últimamente, y me di cuenta de que Gary básicamente lleva una doble vida. Durante el día, hace el papel de la linda mascota de Bob Esponja, pero de noche, cuando surgen otras oportunidades, muestra su verdadera cara. Y esos verdaderos colores no son tan inocentes como la gente cree. Todo lo de Dumped realmente demuestra cómo es Gary cuando quiere algo. Todos actúan como si fuera un episodio tierno sobre celos de mascotas, pero en realidad nos muestra algo mucho más oscuro sobre el personaje de Gary. Gary juega a las traes con Bob Esponja cuando Patricio se une, y de repente Gary se le pega a Patrick como si nunca hubiera visto a otra persona. Pero aquí está lo raro. A Gary no solo le cae un poco bien Patrick, se vuelve completamente obsesionado. Ronronea y se arrastra por todo el cuerpo de Patricio, siguiéndolo a todas partes, ignorando a Bob Esponja por completo. No es un comportamiento normal para una mascota. Esa es una decisión muy deliberada de Gary. Cuando Bob Esponja intenta llamar la atención de Gary al día siguiente, Gary actúa como si Bob Esponja no existiera.
Bob Esponja le enseña su pelota favorita, sus premios favoritos, e incluso finge estar en peligro al quedar con la cabeza atrapada en una ventana. A Gary no le importa nada de eso. Está muy ocupado revolcándose en la barriga de Patrick y jugando sobre su cabeza. Eso es cruel, amigo, muy cruel. Pero lo más brutal es cuando Bob Esponja obliga a Gary a elegir entre ellos. Bob Esponja da todo un discurso sobre cómo alimentó a Gary. Lo cuidó cuando estaba enfermo y le dio masajes en sus ojos. ¿Crees que eso le importaría a Gary? Pues no. Gary se arrastra de inmediato hacia Patrick sin siquiera mirar atrás. Bob Esponja está en el suelo llorando, y a Gary no le importa nada. Aquí es donde se pone interesante, y aquí es donde la gente pierde el punto por completo. Gary elige a Patrick porque Patrick tiene una galleta en su bolsillo. Todo el tiempo Gary ha estado arrastrándose por el estómago de Patricio, que es exactamente donde está el bolsillo. Cuando Patricio finalmente mete sus pantalones en la lavadora, Gary entra justo detrás para conseguir esa galleta. Entonces, ¿qué nos dice esto sobre Gary? Nos dice que es mucho más listo y egoísta de lo que nadie le reconoce. Gary descubrió que Patricio tenía comida y estaba dispuesto a destruir emocionalmente a Bob Esponja, solo para conseguirla. Dejó que Bob Esponja llorara, suplicara y le ofreciera lo que quisiera, sabiendo que solo tomaría la galleta y dejaría a Patricio colgado también. Y eso fue exactamente lo que pasó. En cuanto Gary se come la galleta, vuelve directo con Bob Esponja, como si nada. Patrick se queda allí preguntando, pensé que lo nuestro era especial, y Gary ni siquiera lo mira. Gary consiguió lo que quería, y ahora Patrick no le sirve. Lo realmente perturbador es que Bob Esponja simplemente lo acepte. Está tan feliz de tener a Gary de vuelta que ni siquiera cuestiona lo que acaba de pasar. Básicamente, Gary le fue infiel por comida y volvió cuando terminó. Y Bob Esponja actúa como si no fuera nada. Esa no es una relación sana. Ese es Gary entrenando a Bob Esponja para aceptar ser maltratado. Pero entonces Gary y Spot nos muestran un lado totalmente distinto de Gary y, sinceramente, lo hace aún más complejo y algo aterrador. Este episodio revela que Gary tiene toda una vida secreta que Bob Esponja desconoce. Cada noche, Gary se escapa para juntarse con Spot, la mascota de Plankton. Gary y Spot irrumpen en el crustáceo cascarudo y destrozan el lugar solo por comida. Ellos festejan con otros animales en algún barco abandonado. Gary básicamente anda con una pandilla de animales callejeros, y Bob Esponja no tiene ni idea. Cuando llega el control animal, Gary y su equipo contraatacan y causan caos por toda la ciudad. Lo más loco es lo bueno que es Gary en este estilo de vida criminal. Cuando Spot los delata por ladrar demasiado fuerte, Gary le tapa la boca y planea cómo sacarlos a escondidas. Cuando necesitan entrar al refugio de animales, Gary fabrica una llave con su propia baba. Cuando capturan a sus amigos, Gary organiza toda una misión de rescate. Pero lo más loco de Gary en este episodio es que muestra más lealtad a Spot y a estos animales callejeros que la que jamás muestra a Bob Esponja. Cuando sus amigos son capturados, Gary arriesga todo por salvarlos. Él irrumpe en un edificio gubernamental, pelea con control animal e incluso ayuda a organizar esa extraña boda con la mujer limo. Gary hará cualquier cosa por estos animales que apenas conoce, pero en Abandonado estaba listo para dejar a Bob Esponja por una galleta. Entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Gary es tan diferente en estos episodios? Creo que es porque Gary solo respeta a quienes no intentan controlarlo. Bob Esponja trata a Gary como mascota. Espera que Gary venga al llamarlo, coma al mandárselo, se baña al ordenárselo. Pero Spot trata a Gary como a un igual. Son cómplices, no dueño y mascota. Los animales callejeros no esperan que Gary sea lindo u obediente. Lo aceptan tal como es, inteligente, duro y algo despiadado. Cuando Gary está con ellos, no tiene que fingir ser una mascota inocente. Podía ser él mismo. Lo realmente interesante es cómo Gary aprende de Spot durante sus aventuras. Spot puede parecer tonto, pero en realidad le enseña a Gary lecciones importantes sobre lealtad y trabajo en equipo. Cuando irrumpen en lugares o escapan del control animal, trabajan juntos a la perfección. Spot encubre los errores de Gary, y Gary protege a Spot cuando se emociona demasiado. La misión de rescate en el refugio demuestra cuánto ha crecido Gary al convivir con Spot y los demás animales. Gary podría haber salvado solo a Spot y dejar a los demás, pero en su lugar organiza toda esta operación para liberar a todos. Eso requiere liderazgo y un interés genuino por los demás. Pero de nuevo, solo muestra este lado de sí mismo cuando está lejos de Bob Esponja. Estos episodios prueban que Gary no es una simple mascota que no entiende lo que ocurre a su alrededor. Gary lo entiende todo a la perfección. Él sabe bien cómo afectan sus actos a los demás, y decide ser egoísta igual. Cuando le beneficia herir los sentimientos de Bob Esponja, lo hace. Cuando le beneficia ayudar a animales extraños, también lo hace. La verdadera opinión polémica aquí es que Gary podría ser el villano de su propia historia.
Es manipulador, deshonesto y solo le importan los demás cuando pueden hacer algo por él. Es lindo y pequeño, pero no por eso inocente. Gary es básicamente un sociópata que resulta ser un caracol. En Gary Spot, Gary se escapa cada noche para verse con su amigo secreto Spot. Irrumpen en el crustáceo cascarudo y arrasan con toda la comida. También festejan con animales callejeros en un barco abandonado. Pero llamar criminal a Gary podría ser demasiado. Es más como un adolescente rebelde que se escapa para divertirse con amigos que sus padres no aprobarían. Lo que realmente está mal es la mentira. Bob Esponja no sabe que Gary tiene otra vida. Gary crea una versión falsa de sí mismo cada noche para que Bob Esponja no sepa que se ha ido. Eso es un engaño muy serio. Bob Esponja cree que tiene una mascota dulce y leal que duerme plácidamente cada noche. Pero en realidad, Gary sale a divertirse con animales que Bob Esponja ni siquiera conoce. Quizás Gary no sea un genio criminal, pero definitivamente no es la mascota inocente que todos creen. Es lo bastante listo para manipular las emociones ajenas por galletas, y lo bastante astuto para llevar una doble vida secreta. Es un comportamiento bastante calculador para un simple caracol mascota. Gary es astuto y falso, pero está a punto de ser llevado al límite y obligado a luchar de verdad. ¿Sabes qué es lo que realmente está mal con Gary? No solo es el personaje más inteligente de Bob Esponja, sino que siempre es forzado a situaciones peligrosas, porque quienes lo rodean son egoístas, incompetentes o directamente malvados. Gary tiene que lidiar con los delirios de grandeza de Bob Esponja, defender su hogar de criminales y luchar contra quienes le roban la identidad. Todo mientras lo tratan como a una linda mascota que no entiende lo que sucede. Permítanme empezar con la gran carrera de caracoles, porque esta realmente me atrapa. Bob Esponja se entera de que Calamardo tiene un caracol de raza llamado Cenelli, y en lugar de alegrarse por su vecino, se vuelve competitivo y decide que Gary también debe participar. Pero aquí está el detalle. Gary nunca pidió estar en ninguna carrera. Gary era perfectamente feliz viendo la tele y viviendo su vida normal. Lo que Bob Esponja le hace a Gary en este episodio es abuso directo, y nadie habla lo suficiente de ello. Bob Esponja obliga a Gary a beber este asqueroso batido de proteínas con clavos. Uñas. Él hace que Gary corra todo el día y la noche sin descanso alguno. Gary está agotado, pero Bob Esponja sigue presionándolo más. Cuando llegan a la carrera, Gary apenas puede moverse. Sus ojos estallan. Su caparazón se abre como un motor de coche. Literalmente se prende fuego y se estrella contra una pared. ¿Y sabes qué es lo peor? Gary sigue adelante de todos modos. Incluso después de que Bob Esponja le dice que pare, Gary se esfuerza hasta colapsar por completo. Eso no es determinación. Eso es lo que pasa cuando alguien ha sido entrenado para creer que debe seguir actuando sin importar cuánto le duela. Gary ha sido condicionado a creer que la aprobación de Bob Esponja vale más que su propia seguridad. El final donde Cenelli se enamora de Gary pretende ser dulce, pero piensa en lo que realmente ocurrió aquí. Gary casi muere por ganar una estúpida carrera que no significaba nada. ¿Y su recompensa es una novia? Eso está muy mal. Gary debió recibir una disculpa, y quizás algo de terapia, no una subtrama romántica. Pero entonces Invasión Piña nos muestra un lado de Gary totalmente distinto. Y sinceramente, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando Plankton intenta entrar en casa de Bob Esponja para robar la fórmula secreta, Gary se convierte en un defensor increíble. Ya no es la víctima indefensa del episodio de las carreras. Es inteligente, es duro y no tolera tonterías de nadie. Gary descubre los disfraces de Plankton al instante. Cuando Plankton aparece como vendedor, Gary le cierra la puerta en la cara. Cuando regresa vestido de niña exploradora, Gary simplemente saca todo el sofá afuera con Plankton encima. Eso es frío y eficiente. Gary no pierde el tiempo con explicaciones ni advertencias. Solo se está deshaciendo del problema. Lo realmente impresionante es cuando Plankton logra entrar en la casa. Gary prepara este complejo sistema de trampas que parece sacado de unos dibujos animados, lo cual tiene sentido porque es un dibujo animado. Tiene baba en las escaleras, un tocadiscos, pegamento, una bola de bolos. Gary convirtió su hogar en una fortaleza, y lo hizo todo él solo. Cuando Plankton intenta esconderse en la concha de Gary, Gary lo persigue por todo su cuerpo. Eso requiere una gran capacidad multitarea. Lo loco de este episodio es que Gary protege la fórmula secreta, pero Bob Esponja la dejó sobre la televisión todo el tiempo. Gary libra toda esta batalla mientras lo que debe proteger está ahí, a la vista. Pero Gary no lo sabe, así que arriesga todo para alejar a Plankton de lo que él cree que es su trabajo. Las travesuras de Shellback es donde todo se complica de verdad. Plankton engaña a Gary para que deje su concha y la usa para hacerse pasar por él. Es como si alguien robara tu casa y vistiera tu ropa mientras finge ser tú. Eso es muy grave. Gary cae en la estafa vacacional de Plankton al principio, lo que demuestra que no es perfecto. Él quiere ir a este elegante resort de caracoles,
así que entrega su concha y se va. Pero cuando Gary ve a Plankton fingiendo ser él, baja del autobús de inmediato y regresa para encargarse del asunto. Gary no pide ayuda ni espera a que Bob Esponja lo resuelva. Él se encarga del problema personalmente. La pelea entre Gary y Plankton es brutal. Gary vence a Plankton tan brutalmente que el señor Don Cangrejo decide contratar a Gary como monstruo. Cuando Plankton regresa con otro disfraz, Gary le gruñe y Plankton huye gritando. La reputación de Gary da tanto miedo que solo mirarlo hace que Plankton entre en pánico. Pero aquí está lo realmente interesante de la historia de Gary. Muestra cómo aprende a defenderse. En la gran carrera de caracoles, Gary casi muere por complacer a Bob Esponja. Pero en Invasión de Piñas y Travesuras de Tortuga, Gary no recibe órdenes de nadie. Él toma sus propias decisiones sobre quién entra a esta casa y quién merece ser golpeado. La progresión es bastante oscura si lo piensas bien. Gary comienza como esa mascota obediente que hace todo lo que su dueño quiere, incluso si le duele. Pero entonces comprende que a veces quienes deben protegerte no prestan atención y debes protegerte a ti mismo. Gary aprende que no puede confiar en otros para su seguridad, así que se vuelve peligroso. Todo este arco muestra básicamente la transformación de Gary de presa a depredador. Claro, sigue siendo lindo y pequeño, pero ahora también puede tender trampas complejas y golpear a intrusos. Gary ya no es solo la mascota de Bob Esponja. Él es su propia persona con su propia agenda. Y sinceramente, bien por él. Después de lo que Bob Esponja le hizo pasar en esa carrera, Gary merece dar un poco de miedo. La opinión controvertida aquí es que el desarrollo del personaje de Gary es bastante realista. Cuando te empujan lo suficiente, o te rompes por completo o aprendes a defenderte. Gary decidió contraatacar, y ahora es alguien con quien no querrás meterte. Gary aprende a defenderse, pero está a punto de enfrentar a un pueblo que quiere darle caza. Pero antes de contarte ese loco episodio, asegúrate de suscribirte. La mayor pesadilla de Gary es que quienes deberían quererlo se conviertan en una turba sedienta de sangre. 11 Bitten toma un problema simple que debería resolverse en 5 segundos y lo convierte en el peor día de Gary. Todo porque nadie se molesta en ver que falla antes de sacar conclusiones locas. Hablemos de lo que ocurre realmente en este episodio, porque es mucho más perturbador de lo que la gente cree. Calamardo construye una valla de madera barata para mantener a Gary fuera de su jardín. La valla está tan mal hecha que está llena de astillas, y a Gary se le clava una en el pie. Si alguna vez has tenido una, sabes cuánto duele. Gary camina con un dolor constante, y naturalmente, no está de buen humor. Pero en lugar de notar que Gary podría estar herido, todos asumen que se ha convertido en una especie de monstruo. Cuando Gary muerde a Calamardo, probablemente porque fue él quien construyó la valla cutre que lo hirió, todo el mundo se vuelve loco. Patrick, siendo Patrick, empieza a hablar de la enfermedad del caracol loco como si fuera un experto. Y aquí todo se vuelve oscuro. Patrick describe esta enfermedad falsa como si fuera el fin del mundo. Él dice a todos que la mordida de Gary volverá zombies a la gente, y de pronto el pueblo entero pierde la cabeza. Piénsalo por un segundo. Un tipo inventa una enfermedad totalmente falsa, y en pocas horas, toda la población de fondo de bikini está lista para cometer un asesinato. Eso dice algo bastante terrible sobre lo fácil que es manipular a la gente mediante el miedo. Los medios de comunicación empeoran todo, por supuesto. Empiezan a difundir esta noticia sobre terror y enfermedades propagándose como la pólvora. Entrevistan a Calamardo, quien solo sigue la corriente con lo de los zombies, y luego otros empiezan a afirmar que también tienen síntomas. Es como ver un ejemplo real de histeria colectiva. Pero le sucede a un caracol animado que solo tiene una astilla en el pie. Lo verdaderamente enfermizo es lo rápido que todos se vuelven contra Gary. Se supone que son sus vecinos, gente que lo conoce desde hace años, pero en cuanto alguien sugiere que podría ser peligroso, están listos para cazarlo con redes y antorchas. Gary ha vivido tranquilo en este pueblo toda su vida, y ahora es el enemigo público número 1 solo por estar dolorido y de mal humor. Lo peor es cómo tratan a Bob Esponja. Cuando Bob Esponja intenta defender a Gary, lo tratan como si estuviera loco. Bob Esponja conoce a Gary mejor que nadie, y trata de decirles que algo anda mal. No es que Gary se haya vuelto malvado, pero nadie le escucha. Están demasiado ocupados temiendo a su propia sombra como para pensar en lo que ocurre. Entonces Gary muerde a Bob Esponja, y hasta Bob Esponja empieza a dudar de él por un momento. Es desgarrador ver a Bob Esponja mirar su mano mordida y preguntar, ¿cómo pudiste, Gary? El mejor amigo de Gary, la única persona que debería entenderlo, empieza a creer las mentiras también. Gary debió sentirse completamente solo en ese momento. La escena de la turba en el crustáceo cascarudo es aterradora. Todos estos adultos armados exigiendo que Bob Esponja entregue a Gary para matarlo. Hablan de detener la locura y acabar con la enfermedad, pero en realidad solo son una turba persiguiendo a un animal inocente herido y asustado.
Bob Esponja debe proteger físicamente a Gary de quienes quieren asesinarlo por una historia inventada. Cuando el Dr. Gilliam finalmente aparece y explica que la enfermedad del caracol loco no existe, todos vuelven a la normalidad como si nada hubiera pasado. Hace 5 minutos estaban listos para matar a Gary, pero ahora que un médico les dijo que todo era falso, están perfectamente bien. Nadie le pide disculpas a Gary. Nadie se siente mal por lo que casi hizo. Siguen adelante como si el sufrimiento de Gary no importara. El médico encuentra la astilla en el pie de Gary y la extrae. Y de repente Gary vuelve a ser su dulce y habitual yo. Esa pequeña astilla de madera causaba todo su dolor y enojo. Si alguien hubiera mirado a Gary como es debido en vez de asumir que estaba enfermo, habrían resuelto todo el problema en segundos. Pero en su lugar, Gary tuvo que soportar horas de persecución y odio, mientras ya sufría. El final donde Gary muerde al señor. Que Krabs lo haga sin motivo debería ser gracioso, pero resulta bastante triste. Gary aprendió que quienes lo rodean se volverán en su contra apenas las cosas se pongan raras. Probablemente piensa: si me tratarán como a un monstruo, ¿por qué no actuar como tal? La confianza de Gary en su comunidad ha sido totalmente quebrantada. Todo este desastre demuestra lo peligroso que es cuando la gente deja de pensar y empieza a entrar en pánico. Gary se convierte en el peor enemigo del pueblo sin motivo real alguno. Una pequeña astilla causa tanto caos que toda la comunidad casi comete un asesinato. Es aterrador lo rápido que gente normal puede volverse una turba violenta cuando Gary sobrevive, pero él definitivamente cambió por ello. Ha visto cómo son realmente sus vecinos cuando las cosas se ponen feas, y no es nada agradable. El hecho de que nadie pida perdón después solo demuestra que Gary no puede confiar en que estas personas lo respalden cuando importa. De ahora en adelante, Gary sabe que está solo. Gary se enfrenta a un pueblo que lo quiere fuera, y ahora debe enseñarle a Bob Esponja cómo cuidarlo de verdad. Las mayores victorias de Gary surgen al enseñar a Bob Esponja a ser un mejor dueño, incluso cuando él se niega a aprender la lección. Gary domina el arte de lidiar con las terribles decisiones de Bob Esponja, y en lugar de sufrirlas, encuentra formas de educarlo o de salvarse cuando todo llega demasiado lejos. Trats comienza con Bob Esponja viendo un anuncio de Snail Bites y comprándole algunos a Gary de inmediato. Al principio todo parece bastante inocente. A Gary le encantan los premios. Bob Esponja le da más cuando hace trucos, y ambos se divierten. Pero entonces todo se vuelve extraño muy rápido. Gary empieza a hacer trucos locos solo para obtener más premios. Hablamos de saltar de aviones, levantar 225 kilos, hacer un acto de escapismo al estilo Houdini y cruzar aros de fuego en moto. Fuego, ese no es un comportamiento normal de mascota. Es Gary volviéndose adicto tanto a las golosinas como a la aprobación de Bob Esponja. Cuando se acaban las golosinas, Gary pierde los papeles, maulla toda la noche, escribe premios en la pared con su baba y no deja que Bob Esponja salga de casa. Bob Esponja arrastra a Gary a la tienda de mascotas en plena noche, viaja por todo el mundo buscando más bocaditos de caracol e incluso va a la fábrica donde los hacen, pero ya no queda ninguno en ninguna parte, y la empresa ha cerrado por completo. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Patricio le sugiere a Bob Esponja que le diga no a Gary con firmeza. Al principio Bob Esponja no puede hacerlo porque no quiere decepcionar a Gary, pero finalmente logra decirlo. ¿Y sabes lo que pasa? Gary lo acepta de inmediato y se va a dormir como si nada hubiera pasado. El giro es que Gary nunca fue realmente adicto a las golosinas. Probaba a Bob Esponja para ver si sabía poner límites. Gary básicamente preguntaba: ¿vas a malcriarme por completo o serás un dueño responsable que sabe cuándo decir que no? Cuando Bob Esponja finalmente demuestra que puede ser firme si es necesario, Gary queda satisfecho y el problema desaparece. Gary le daba a Bob Esponja una lección de paternidad, y Bob Esponja ni siquiera se dio cuenta. Pero entonces descubrimos que Patricio se ha estado comiendo la última caja de bocados de caracol todo el tiempo, y ahora es él quien maulla por más. Esa es la verdadera broma. Gary tuvo el control todo el tiempo, mientras que Patrick sí se volvió adicto. Gary es más listo de lo que todos creen. A Pal for Gary es mucho más oscuro, pues muestra qué sucede cuando el mal juicio de Bob Esponja pone a Gary en peligro real. Bob Esponja se siente culpable por dejar a Gary solo todo el día, así que decide buscarle un compañero. Él compra una cosa llamada Puffy Fluffy a una señora que le advierte repetidamente que estas criaturas son extremadamente peligrosas y hostiles con otras mascotas, especialmente con los caracoles. Bob Esponja ignora las advertencias y se lo lleva a casa de todos modos. Desde el momento en que Bob Esponja sale, Puffy Fluffy empieza a amenazar a Gary. Se come toda la comida de Gary, destruye sus juguetes y deja claro que quiere matarlo. Pero cada vez que Bob Esponja regresa, Puffy Fluffy finge ser tierno e inocente. Así que Bob Esponja cree que Gary es quien causa problemas. Aquí es donde Bob Esponja se vuelve realmente detestable. Gary intenta decirle que Puffy Fluffy es peligroso, pero Bob Esponja no escucha. En cambio, regaña a Gary por ser antipático,
y los obliga a dormir juntos. Bob Esponja está tan decidido a creer que su plan funciona, que ignora toda evidencia de que Gary está en problemas. Esa noche, Puffy Fluffy se transforma en este monstruo enorme e intenta comerse a Gary. Gary pasa toda la noche luchando por su vida mientras Bob Esponja duerme plácidamente arriba. Gary incluso debe apagar un fuego que Puffy Fluffy inicia al volcar la chimenea. Gary está literalmente salvando la casa de Bob Esponja mientras lo caza un monstruo, y Bob Esponja ni siquiera se despierta. A la mañana siguiente, Bob Esponja ve su casa destruida y culpa a Gary por estar celoso. Encuentra a Gary a punto de ser devorado vivo por el monstruo, y aún así piensa que el problema es Gary. Bob Esponja le dice a Gary que suelte a Fluffy mientras Gary es literalmente devorado. Solo cuando Puffy Fluffy atrapa a Bob Esponja también, él nota que algo anda mal. Gary salva a Bob Esponja poniéndose su equipo vaquero y usando su lazo para atar la lengua de Puffy Fluffy, obligando al monstruo a huir. Gary acaba de salvarles la vida a ambos, y la respuesta de Bob Esponja es preguntarle: ¿qué tienes que decir en tu defensa? Como si aún fuera culpa de Gary. Se supone que el final es feliz porque Bob Esponja lleva a Gary al trabajo para que ya no esté solo. Pero en realidad es solo Bob Esponja, evitando el problema real. Él nunca se disculpa con Gary, nunca admite que se equivocó, y nunca aprende a escuchar cuando Gary intenta advertirle sobre el peligro. Lo realmente perturbador de estas situaciones es cómo muestran la dinámica de poder entre Gary y Bob Esponja. En un caso, Gary debe manipular a Bob Esponja para que aprenda habilidades básicas de crianza. En la otra, Gary debe salvarlos a ambos porque Bob Esponja es demasiado terco para admitir su error. Gary obtiene lo que necesita al final. Bob Esponja aprende a decir no cuando es necesario, y Gary puede ir al trabajo en vez de quedarse con mascotas peligrosas. Pero Gary tuvo que luchar por esto. Él había superado a Bob Esponja en una situación y literalmente luchado contra un monstruo en la otra. Bob Esponja nunca escucha a Gary ni hace lo correcto. Gary tiene que obligarlo a mejorar. La incómoda verdad aquí es que Gary es el verdadero adulto en esta relación. Él debe gestionar constantemente las emociones de Bob Esponja, darle lecciones y corregir sus errores. Bob Esponja cree que cuida a Gary, pero en realidad es al revés. Las victorias de Gary lo muestran en su mejor momento. Él puede dar lecciones, sobrevivir ataques de monstruos y salvar el día cuando sea necesario. Pero también muestran lo agotador que debe ser tener un dueño que toma decisiones terribles y se niega a aprender de ellas. Gary gana al final, pero no debería esforzarse tanto solo para estar seguro y feliz. ¿Sabes qué es lo loco de Gary? El tipo básicamente se vuelve otra persona al obtener nuevos poderes, y es honestamente aterrador cómo el poder lo corrompe. O sea, siempre que Gary obtiene algo que lo hace especial, ya sean habilidades físicas, dotes comunicativas o experiencias emocionales, se vuelve un patán o le rompen el corazón. En realidad es bastante realista si lo piensas. Gary's Got Legs es probablemente el más perturbador, pues muestra lo rápido que Gary se vuelve un abusón al obtener algo que los otros caracoles no tienen. Bob Esponja le da piernas a Gary para trotar juntos, lo cual es tierno al principio. Pero en cuanto Gary aprende a caminar, se vuelve un pequeño monstruo violento que patea a todos en el parque del caracol. O sea, un gusano siente envidia de sus piernas, así que Gary patea al pobre bicho por todo el parque. Luego cuando el dueño se queja, Gary también lo patea. Muy pronto, Gary empieza a golpear a gente al azar sin motivo. Eso es francamente un comportamiento aterrador. Gary pasó de ser una mascota pacífica a alguien que usa la violencia para resolver problemas solo porque de repente tuvo la capacidad de herir a otros. Es como ver a alguien obtener un poco de poder y convertirse de inmediato en un tirano. Bob Esponja solo se queda ahí como: «Oh Gary, estás tan emocionado por tus nuevas piernas», mientras Gary literalmente ataca a transeúntes inocentes. Pero luego se vuelve aún más extraño porque Gary no puede abrir puertas sin brazos. Así que Bob Esponja también le da brazos. Ahora Gary empieza a tratar a Bob Esponja como a un bebé indefenso. Lo lleva... Bob Esponja cree que esto es genial porque lo miman, pero tras un fin de semana así, no puede ni gatear porque sus músculos se han atrofiado. Mientras tanto, Gary va al trabajo de Bob Esponja y empieza a cocinar cangreburgers, pero las llena todas de baba. Gary básicamente intenta reemplazar a Bob Esponja en cada aspecto de su vida. Cuando el señor Don Cangrejo los revisa, Bob Esponja se volvió caracol y Gary actúa como Bob. Han cambiado de personalidad por completo, lo cual es realmente inquietante. Todo esto parece una historia de terror sobre la codependencia. Gary se vuelve tan controlador que literalmente destruye a Bob Esponja, y Bob Esponja se vuelve tan dependiente que pierde sus funciones básicas. Solo cuando el señor Krabs le corta las extremidades a Gary para que todo vuelva a la normalidad, pero aún así, terminan durmiendo en la cama del otro, por lo que siguen obsesionados el uno con el otro de forma extraña. El parlanchín Gary es fascinante porque muestra lo que realmente piensa de todos, y sinceramente, Gary es un salvaje.
Bob Esponja le compra a Gary este collar traductor para entenderlo por fin, y Gary empieza a criticar a todos de inmediato. Él llama a Patricio hombre apestoso y a Arenita dama astronauta peluda, lo cual es algo grosero pero también algo gracioso. Pero cuando visitan a Calamardo, Gary se vuelve totalmente brutal. Él destroza el arte de Calamardo, llamándolo poco sofisticado y hortera. Él se burla de los videos de meditación de Calamardo, diciendo que no requieren cerebro. Básicamente, Gary le está haciendo a Calamardo una evaluación psicológica completa, y todo es negativo. Bob Esponja solo está ahí tomando notas como si esto fuera normal. Eso es lo que me desconcierta. Gary no se equivoca en la mayoría de esto. El arte de Calamardo no es tan bueno, y esos videos de meditación son bastante tontos. Pero hay una diferencia entre ser honesto y ser cruel, y Gary cruza esa línea con creces. Solo porque puedas decir algo no significa que debas hacerlo. Calamardo se enfurece tanto que entra a escondidas en su casa y cambia el collar de Gary por uno falso que puede controlar. Luego empieza a hacer estas exigencias absurdas a través del falso collar de Gary. Pedir agua a las 3 de la mañana, ir al parque en plena noche, mudar toda la casa a otro lugar. Bob Esponja está tan desesperado por hacer feliz a Gary que hace todo, incluso cuando es obviamente irrazonable. La casa termina rodando por un acantilado, y Bob Esponja se queda sin hogar. Gary descubre que Calamardo los ha estado engañando, y se venga metiéndole el collar falso por la garganta. Calamardo ahora solo maulla, y es perseguido por gusanos que lo confunden con uno de los suyos. Todo esto demuestra lo peligrosa que puede ser la comunicación cuando se usa para manipularnos unos a otros. Gary era brutalmente honesto cuando podía hablar, lo cual hería sentimientos. Ningún enfoque era saludable. Gary enamorado es quizá la más cercana, pues trata sobre cómo a Gary le rompen el corazón, algo que a todos nos pasa. Gary se enamora de una caracola llamada Mary en el parque, pero ella tiene un novio que es básicamente el líder de una banda de caracoles. El novio amenaza a Gary para que se aleje, pero Mary parece más interesada en Gary de todos modos. Gary se obsesiona completamente con Mary y se escapa para encontrarla. Bob Esponja cree que Gary fue secuestrado al hallar un dibujo de Mary y asumir que es una nota de rescate. Mientras tanto, Gary vive toda una aventura tratando de localizar a Mary mientras es perseguido por su psicópata exnovio y su banda. Gary encuentra a Mary, pero lo confunden con un callejero y lo ponen a la venta en una tienda de mascotas. Los pandilleros destrozan la tienda buscando a Gary, pero liberan por error a este feroz perro de ataque que los despedaza. Gary escapa y logra saltar al auto de Mary, pensando que finalmente tendrá su final feliz. Pero entonces, y este es el cruel giro, resulta que la telenovela que Gary veía al principio es en realidad la vida real. La dueña de Mary se reencuentra con su amor perdido, quien resulta tener este caracol súper guapo llamado Billy. Mary mira a Billy una vez e inmediatamente se olvida por completo de Gary. Eso es realmente devastador. Gary pasó por todo este peligro y esfuerzo para encontrar a Mary, y ella lo deja en cuanto aparece alguien más atractivo. Es como si te dejaran por alguien más rico o más atractivo. Pasa todo el tiempo, pero nunca deja de doler. Lo único bueno es que el exnovio de Mary termina sintiendo lástima por Gary y se ofrece a invitarlo a comer. Gary hace un amigo de su enemigo, lo cual es bastante tierno. A veces quienes mejor comprenden tu dolor son los que han pasado por experiencias similares. Lo más interesante de todas estas situaciones es cómo muestran a Gary lidiando con cambios importantes en su identidad. Cuando a Gary le salen piernas, se vuelve violento y controlador. Cuando Gary recupera la voz, se vuelve honesto hasta la crueldad. Cuando Gary experimenta el amor, se vuelve obsesivo y le rompen el corazón. Ninguna de estas nuevas habilidades hace a Gary más feliz a largo plazo. Las piernas lo vuelven agresivo, la voz le trae problemas y el amor solo le causa dolor. Sin embargo, vivir estas experiencias le enseña a Gary lecciones importantes sobre el poder, la comunicación y las relaciones. El hecho de que Gary siempre vuelva a ser un caracol normal sugiere que quizá esté mejor siendo él mismo. Gary no necesita habilidades especiales para ser digno de amor y amistad, pero tener esas experiencias, incluso las dolorosas, le ayudan a crecer como personaje. Es bastante realista cómo el poder corrompe a Gary tan rápido. Dale a alguien nuevas habilidades y observa qué rápido empieza a abusar de ellas. La transformación de Gary de mascota dulce a abusador violento ocurre en unos 5 minutos. Eso dice algo bastante oscuro sobre la naturaleza humana, o la de los caracoles, supongo. Estas historias son mucho más profundas de lo que la gente cree. Tratan básicamente sobre identidad, poder y el peligro de intentar cambiar para cumplir las expectativas de otros. Gary aprende que ser especial no siempre es mejor, y a veces lo más importante es simplemente ser fiel a quien eres. Si les gustó nuestro video sobre Gary, por favor no olviden suscribirse, y los veré en el próximo.